¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a una comisión mixta el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo. El Fondo de Formación Sindical y el Observatorio de Ingresos fueron los puntos que trabaron la tramitación y que obligan a este nuevo paso en el Parlamento. Vamos a conversar acerca de ello con el diputado Benjamín Moreno y el diputado Rubén Oyarzo. Antes, como es habitual, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. Una comisión mixta abordará las diferencias en el proyecto que reajusta el salario mínimo, texto que establece un incremento que se dará en 2 etapas. La norma a contar del 1 de mayo de 2025 subirá el monto a 529.000 pesos para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años, mientras que a partir del 1 de enero de 2026, esta alcanzará los 539.000 pesos. Sin embargo, la propuesta que también contempla los nuevos montos para la asignación familiar y maternal, así como para el subsidio único familiar, genera discrepancias respecto de 2 temas: el Fondo de Formación Sindical y las relaciones laborales colaborativas. Dichas normas consideran criterios de asignación de recursos y la creación del Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida de las y los Trabajadores. Este pretende evaluar el nivel, composición y distribución de los ingresos familiares, su poder adquisitivo y las condiciones financieras y de bienestar en los grupos familiares, con el objeto de generar propuestas e insumos para mejorar las condiciones de vida y la equidad social. Ambos puntos fueron derivados a comisión mixta. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto. Vamos a conversar acerca de este tema con el diputado Benjamín Moreno, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación y encantado de conversar de todos los proyectos que sean necesarios. Diputado, vamos a esta iniciativa, reajuste al ingreso mínimo. Prácticamente hay, no sé si unanimidad, pero consenso en que es necesario subir las remuneraciones de los trabajadores que perciben justamente este ingreso porque se han hecho insuficientes, y ahí viene la gradualidad respecto de las razones. Algunos dicen que simplemente porque el costo de la vida sube, otros señalan que es porque la inflación está muy alta por la mala administración que han hecho los últimos gobiernos al respecto. Pero respecto de que hay que subir, da la impresión de que hay unanimidad al respecto. Sí, en eso es algo que yo creo que nadie va a estar en contra de que los salarios suban, ¿ya? De partida los salarios suben no porque tú lo planifiques, sino que te suben por consecuencia de una economía sana, una economía pujante, que está creciendo, que está mejorando, y como una consecuencia de esto te suben los salarios, digamos, en términos reales, porque al final del día tú podrías tener el doble de sueldo mínimo, pero si las cosas están 3 veces más caras, no te alcanza para comprar más cosas. Entonces lo que uno trata de mirar siempre son los salarios en los términos reales, cuántas cosas te alcanzan a comprar. En eso hay consenso absoluto en toda la clase política, yo creo en todas las personas, eso no hay duda. La duda y las diferencias se generan a través, sobre todo en los mecanismos, los caminos que hay que seguir para lograr ese objetivo que es deseable, ¿no es cierto? Todos tenemos varios objetivos deseables que son comunes. Cuando alguien le pregunta, ¿tú quieres que las personas ganen más o menos? Todos te van a decir que quieren que ganen más. ¿Tú quieres que las calles sean más seguras o menos seguras? Todos te van a decir que quieren que sean más seguras. Tu pregunta dice, ¿tú quieres que nuestro país crezca más o menos? Todos te van a decir que quieren que crezca más. Excepto algunos teóricos por ahí ya muy marginales que tienen unas teorías media extrañas del decrecimiento y unas cosas media raras que han fracasado en todo el mundo y en ninguna parte se las toman en serio derechamente porque el papel y la teoría te aguantan todo. Pero en la vida real, una persona que no está permeada constantemente por ideologías o teorías media extrañas, así como hay personas que aseguran que la Tierra es plana, hay otros que dicen que el decrecimiento es bueno. Todos te van a decir más o menos que el crecimiento es bueno, que la seguridad es buena, que mejorar la salud es bueno, que mejorar la calidad de la educación es bueno y una serie de cosas más que, digamos, podríamos llamar lugares comunes. La diferencia está precisamente en los detalles. En ese sentido, diputado, parte del debate estuvo centrado también respecto a que, claro, los sueldos se tienen que subir porque aumenta el costo de la vida, aumenta la inflación. Pero, ¿cuál es la causa del aumento de esa inflación? Porque incluso se planteó que quizá incluso cuando un trabajador percibía los 315, 320.000 pesos de salario mínimo, hasta podía comprar más cosas que hoy subiéndolo a 530. Entonces, es que claro, que quizá el subir por subir tampoco es la solución, sino que es controlar la inflación para que las cosas no suban. A ver, hay cosas que son multifactoriales, tienen varias aristas que van influyendo en esto. Entonces, si nos vamos a un tiempo atrás,
en la época de la pandemia, tú ibas a tener un grado de inflación. ¿Qué es la inflación al final? ¿Qué es la pérdida de poder adquisitivo en la práctica? Que tu billete, tu papel, compra menos cosas. Y el clásico ejemplo, la forma más rápida de ver esto es que si yo te digo que en una economía, por ejemplo, tú tienes 5 Super 8 y tú tienes 5 billetes de 1.000 pesos, tú podrías decir que cada Super 8 vale 1.000 pesos, ¿no es cierto? Si tú de repente, tú tienes dos maneras de generar inflación ahí. Tú vas y multiplicas la cantidad de billetes, entonces tienes los mismos 5 Super 8, o sea que en este caso serían los bienes y servicios dentro de una economía, y tú tienes 10 billetes, oye, ya no vale un billete o luca cada Super 8, sino que ahora vale 4. Y tú te dices, oye, pero que tengo 4 veces más billetes que antes. Sí, pero ¿cuántas cosas te alcanza para comprar? Poco. Y tienes otro factor, que es manteniendo la masa monetaria, la cantidad de billetes que están dando vuelta. Por ejemplo, los 5 billetes que habían y los 5 Super 8, de repente por un factor o un shock externo o alguna complejidad como sucedió en la pandemia, donde se te cortan las cadenas de suministro, donde la misma oferta baja, que te genera que ya no te lleguen 5 Super 8 a la economía, que te lleguen 3. Por lo tanto, estos 5 billetes se tienen que ir en estos 3 Super 8 y te suben también de precio. O sea, tú tienes los dos factores, por el lado de la oferta y la demanda. Generalmente lo que sucede es que la pérdida de poder adquisitivo, que la plata valga menos, la inflación, en buen chileno, se te viene dado por factores más de masa monetaria, de que el gobierno gasta más de lo que tiene, ¿no es cierto? Que te dicen, no, mira, el gobierno, el producto del gobierno son 100 y el gobierno está constantemente gastando 110. ¿Quién lo paga eso? Bueno, tú lo pagas de distintas maneras. Lo pagas con deuda futura, donde tienes que subirle los impuestos más a las personas o cobrarle por distintos mecanismos más plata para pagar eso. O la otra forma que tú tienes de pagarlo es devaluando tu moneda, o sea, que tu moneda pierda el poder adquisitivo, que ese es al final, la inflación es un impuesto encubierto que se reparte de manera transversal en la sociedad y que le pega más a los más pobres. ¿Por qué? Porque gastaste más de lo que tú tenías. Esa es la única manera de mantener el equilibrio. Y en ese sentido, ¿fue este gobierno el responsable de esa inflación? Por ejemplo, con el tema de los retiros, que fue parte de lo que se documentó en el debate. Los retiros, sin lugar a dudas, fueron parte. Hay algunos estudios que señalaban que el porcentaje de la inflación era como, por ejemplo, 60% interno, 40% externo, por lo que yo decía antes de que se te cortan las cadenas de suministros, que al final los bienes y servicios llegan menos y tú mantuviste la masa monetaria, pero acá se te juntaron las dos cosas. Tú tuviste problemas por el lado de la oferta de bienes y servicios, donde se te trancó, digamos, la máquina que produce bienes y servicios en el país, con las cadenas de suministros extranjeras, con las cadenas logísticas, y por el otro lado, disparaste la masa monetaria y la cantidad de plata circulando en la economía. Entonces, todos veíamos casos que eran absolutamente irrisorios. Un auto viejo valía más que el auto nuevo, pero no habían autos nuevos. Esos son desequilibrios que solamente te dan cuenta que tú tienes una economía que está absolutamente desequilibrada. Y siempre en el tiempo vuelven a sus niveles de tendencia, sus niveles de equilibrio, y cuando se empiezan a hacer esos ajustes, ahí viene la parte dolorosa. Porque, a ver, esto funciona igual que las adicciones, se podría decir, y quizás la forma más fácil de verla es el alcoholismo o el alcohol, derechamente. Después de una farra, o sea, la farra están todos felices. Al día siguiente, y esto es algo muy gráfico, pero es así, al día siguiente viene la caña, hay que pagar la farra. Tu cuerpo se tiene que recuperar de eso. O una persona que tiene un problema de alcoholismo durante mucho tiempo, el día en que decide cortar eso, bueno, el ajuste que él hace es muy doloroso. Es muy duro para su organismo, para su persona. Es difícil salir de ahí. Y después de hacer por harto tiempo las cosas bien, vienen los frutos de el hacer las cosas bien durante un tiempo sostenido. Viene lo positivo. Pero lo malo viene al principio. Y ahí, y eso es lo que nos pasó, que fue por una parte una irresponsabilidad dentro de los retiros de fondos de pensiones, y otra estar constantemente, en el caso del actual gobierno como oposición en ese minuto, presionando para que inyectaran más recursos a la economía. O sea, el gasto público en ese minuto fue absolutamente extraordinario, y eso en algún minuto se paga. Porque tú dices, ¿quién lo paga? No, lo paga el Estado, ya, pero ¿de dónde saca la plata el Estado? No, de las empresas públicas. Mentira, si las empresas públicas están todas, la mayoría no tiene solvencia para aportar. Están algunas quebradas, otras a medio morir saltando, otras que necesitan del Estado para financiarse. ¿De dónde saca la plata? No, de las empresas. Bueno, si una empresa es un grupo de personas que tiene una personalidad jurídica. ¿De dónde más la saca? De las personas. ¿Y de dónde más la saca? De la inflación.
Y ahí tú tienes un tercer tipo de impuesto, que es donde se empezó a pagar toda esta farra. Claro, y es un proceso que, como usted bien dice, demora cierto tiempo en estabilizarse, en ajustarse. Ahora bien, respecto al proceso legislativo, el proyecto ahora pasa a comisión mixta porque hay aspectos que finalmente no lograron consenso entre ambas cámaras. Destaca, por ejemplo, esta creación que se buscaba de un observatorio para, de una u otra forma, revisar el poder adquisitivo de los trabajadores. Eso finalmente no prosperó acá en la Cámara. Ustedes estaban en contra de ese observatorio. Es que mira, el observatorio... ¿Era necesario de partida? Yo creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque el observatorio, ¿qué va a hacer? Es un grupo burocrático de personas. ¿Y a quiénes van a contratar? ¿Van a contratar expertos o se van a meter entre medio los clásicos colados, apitutados que tú tienes en cualquier repartición pública con cualquier gobierno de color, da lo mismo el color político, ¿ya? Entonces, y ese observatorio después te va a decir que sus atribuciones son insuficientes, que sus recursos son insuficientes y una serie de cosas más. ¿Y qué vas a hacer? Y esto es paradójico, porque tú estás creando más instituciones y más cosas que lo que te hacen es presionar al alza, ¿qué cosa? El gasto fiscal. Cuando tú presionas al alza el gasto fiscal y ya tienes un gobierno que su deuda está creciendo, ¿quién paga esa deuda? Las personas. ¿A través de qué? Del impuesto de primera categoría, del impuesto de del impuesto de las empresas, del impuesto de las personas o de la inflación. Y la inflación que te termina haciendo que tu plata sirva para comprar menos cosas. Entonces te dicen, no, mira, necesitamos recuperar el poder adquisitivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aumentando el gasto público por un lado. Pero espera, ese gasto público me va a generar que yo pierda poder adquisitivo. O sea, como que te digo, mira, para sanarte necesito enfermarte. No, pues, o sea, parte por no enfermarme y después vemos cómo vamos solucionando las cosas. Porque, y para eso no sería necesario un observatorio, entonces. Es que no, porque ¿qué te va a decir el observatorio? Si la gente lo ve en la realidad. Si cuando iban con 50, 100 mil pesos a un supermercado, veían el carro. Hoy día lo ven. La diferencia está allí, es evidente. Lo que uno tiene que tratar de hacer, más allá de ir a pensar en una planificación centralizada donde un grupo de iluminados le dice a las personas qué puede o no puede hacer en términos económicos, es ir a entender cuál es la lógica económica que hay detrás. La lógica que hay detrás de cualquier transacción económica es que son esencialmente interacciones libres entre personas, entre individuos. Por lo tanto, tú tienes que, como gobierno, tratar de generar las condiciones para que esas personas puedan tener más y más de este tipo de interacciones económicas, que al final del día es la ciencia económica lo que se estudia. Y en ese sentido, diputado, porque ya nos está pillando el tiempo, la solución quizá, ya más allá de este reajuste, a largo plazo, sería crear no sé si una mesa, pero discutir este tema, gobierno, o el gobierno que sea, gobierno, oposición, para planificar reajustes por periodos más largos, en vez de estar año a año, quizá, independiente de que se tenga siempre que ajustar. Tú tienes diferentes teorías económicas, porque hay algunas que te señalan que también tienen bastante de cierto, y es que el salario mínimo termina siendo una carga a todo aquel que no tiene empleo. Si en una panadería una persona tiene 10 personas, le suben el salario mínimo, supongamos que se lo suben al doble, hagamos ciencia ficción, se lo suben al doble. ¿Cómo él puede afrontar esa alza? Bueno, pagándole a 9 y despidiendo a 1, por ejemplo, ¿ya? O pagándole a 5 y despidiendo a otros 5. Entonces, ¿quién es el que se ve favorecido y desfavorecido? En esto siempre tú tienes ganadores y perdedores. En estos casos donde se trata de modificar vía decreto acciones que son netamente económicas. Entonces, acá el que termina pagando el alza al salario mínimo es el desempleado o el que se va al trabajo informal. Y ahí tú tienes un problema, porque ir pronosticando un alza tras otro alza con muy buenas intenciones, empiezas a presionar hacia la informalidad y empiezas a presionar hacia el desempleo. Entonces, el desempleado no gana el mínimo, gana cero. El informal no gana el mínimo, gana lo que se le ocurre al compadre que lo contrató y que puede ser menos de eso. Y tienes otro problema que a nosotros se nos está empezando a notar y que en países que están quizás en estas materias nos llevan años, porque han pasado por estas discusiones, sobre todo en países, tú miras los países OECD, tienen problemas con el empleo juvenil. ¿Por qué? Porque cuando el mínimo para pagar es muy alto, tú necesitas a alguien que sea lo suficientemente productivo para tu empresa, ¿ya? Y estoy hablando de empresa que puede ser perfectamente una panadería, ya no estoy hablando de un gran conglomerado multinacional, no, vámonos a lo más sencillo, tu local comercial, tu ferretería, tu panadería. Tú necesitas a alguien que tenga el expertise y la capacidad de generarte más ingresos de lo que tú le vas a pagar, porque si no tú pierdes plata con él. Claro, y nadie va a hacer eso. Entonces, y que tenga la experiencia para ¿a quién atacas tú? ¿A quién empiezas a dejar afuera del mercado laboral o presionas para que
vayan saliendo. Sobre todo a los grupos de adultos mayores, ¿no es cierto?, donde tú estás rigidizando mucho el empleo, la contratación, y a los más jóvenes. Y empiezas a tener cada día más cantidad de jóvenes que no pueden acceder a un empleo. Y acto seguido, después de esa ley, te dicen, mira, tenemos que hacer otra ley para facilitar el empleo de los jóvenes. Bueno, es que lo que tú tienes que hacer no es manejarlo vía leyes, es que tú tienes que tratar de ir poniendo las condiciones necesarias para que esto vaya avanzando en una dirección. Un tema que queda entonces sobre la mesa y que va a ser seguramente parte de las conversaciones futuras. Diputado Benjamín Moreno, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. El diálogo, la conversación, los temas que revisa semana a semana la Cámara de Diputadas y Diputados, aquí los seguimos analizando. Y seguimos nosotros revisando este tema. Es momento de compartir con el diputado Rubén Oyarzo, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá. Gracias. Conversemos acerca de esta iniciativa, diputado, este proyecto que aumenta, reajusta el salario mínimo en cifras, en montos que están, digamos, más adecuados con lo que sugieren los organismos internacionales respecto a los estándares mínimos que debe tener una familia, una persona en general. No, lógico. Aquí estamos hablando de justicia social. Estamos hablando de que el reajuste del salario mínimo, que llegaría a 539.000 pesos en enero del 2026, es fundamental porque las familias chilenas y chilenos son más de 800.000 personas que viven con el salario mínimo y que apenas llegan a fin de mes. Sabemos lo que ha afectado la inflación, por ejemplo, en el costo de vida, sin ir muy lejos, las alzas de la luz, de la electricidad, que han llegado en un 50 hasta un 70%. Entonces, este proyecto de ley que se fue a mixta, no por el ajuste ni el reajuste del sueldo mínimo, sino que por temas distintos, que es, por ejemplo, el observatorio, es necesario para las familias chilenas. Y de verdad hay que hablar de redistribución de las riquezas. No puede ser que el 5% de las familias en Chile sean los más ricos y el resto viva con un sueldo mínimo. Ahora, diputado, ya vamos a entrar a los puntos que se fueron a mixta, pero antes vamos al grueso, a lo que tiene que ver específicamente con el ingreso mínimo, con el monto que se reajusta. Algunos parlamentarios han señalado que, independiente de que se entiende y que nadie puede estar en contra de un reajuste, las cifras o la obligación de reajustar se debe a una mala administración, a una mala política del gobierno. Lo veo de otra forma, que quizá cuando el trabajador ganaba los 315, 330 mil pesos, la plata le rendía más que incluso ahora cuando va a ganar 530. ¿Eso es efectivo? ¿No es efectivo? Eso es porque el costo de la vida es carísimo acá en Chile. Si tú comparas productos en supermercados, y de hecho lo han hecho mucha gente que ha viajado a Alemania, a España, los productos son más caros acá en Chile que en Europa. Y eso no puede ser, ahí tenemos un problema. Ahora, yo no soy de acuerdo con regular los precios, pero sí creo, por ejemplo, en este tema específico del salario mínimo, es que debería haber un ente regulador técnico que en base al IPC, en base a la inflación y en base a temas técnicos se regule el sueldo mínimo y no pase por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. ¿Por qué? Porque se presta para estos temas políticos. Aquí debería haber un ente técnico que regule y que haya un sueldo vital, porque estamos hablando de un sueldo vital que es necesario para la gente para poder vivir. Imagínate que los arriendos han subido más de un 7%, los alimentos han subido interanual un 5,2%. La canasta básica, el valor llega casi a los 70.000 pesos. Entonces, gente con 539.000 pesos que va a llegar a enero, si es que este proyecto de ley sale, el puro arriendo te sale 400.000 pesos. O una persona, una familia que tenga una persona en educación superior, o sea, el sueldo mínimo no se hace nada. Ahora, diputado, cuando usted habla del sueldo vital, al día de hoy este sueldo vital es incluso más alto que el salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque se entiende la necesidad de que la gente reciba una remuneración mayor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la pyme? Que a lo mejor si a duras penas puede pagar un sueldo mínimo, ¿cómo va a pagar un sueldo vital? Se entiende totalmente y es por eso que, por ejemplo, este proyecto de ley se hace cargo con
subsidios para las pymes. Y viene con subsidios este proyecto de ley. Yo espero que salga así también. Y así es como lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Se entiende el tema de las pymes, que hay que apoyar, hay que entregarles beneficios tributarios. De hecho, tiene hoy día varios beneficios tributarios. La tasa de impuestos se han rebajado. Pero también creemos que acá la redistribución de la riqueza tiene que ser tal, y por eso también creemos que tenemos que tener un Estado más fuerte. Cuando la derecha dice, oye, el sueldo mínimo o el sueldo vital no va con la economía porque estamos creciendo 1,8%, yo les digo, entonces armemos una reforma tributaria que los más ricos paguen el impuesto que corresponde y eso fortalezcamos el Estado. Y todo esto debiera ir en una ley marco quizá, o una discusión general más abierta o más proyectada en el tiempo, que lo que usted mencionaba recién, esté por sobre las contingencias de turno, contingencias políticas, o sobre la discusión año a año, o sea, proyectar, como algunos lo decían en sala, proyectar en serio el tema del reajuste. Nosotros tenemos que proyectar en serio y trabajar en serio en el crecimiento, traer inversión. O sea, que generar más empleo, porque chilenos y chilenas necesitan empleo, necesitan un sueldo vital, pero para llegar a ese sueldo vital también tenemos que crear las condiciones económicas y las políticas públicas en vía de la economía que vayan en el crecimiento del país. Y eso, que nosotros lo estemos reajustando anualmente o que hagamos políticas de Estado solamente cada 4 años, es cortoplacista. Tenemos que hacer una mirada a futuro de nuestro país con crecimiento económico, con traer la inversión, con crecimiento para todos. ¿Y es posible llegar, a esos acuerdos cuando el clima político se nota tan crispado? ¿O usted cree que después de las elecciones presidenciales, cuando ya se supone tienda a bajar esto, se da el escenario posible para poder comenzar a conversar acerca de estos temas? O sea, lamentablemente con elecciones sabemos que no se va a dar porque está polarizado, y aquí el que grita más fuerte, el que vocifera más fuerte, cree que va a llegar a más gente, y lamentablemente ese ambiente no ayuda para llegar a acuerdos. Yo siempre he dicho que aquí la política tiene que ser colaborativa, tenemos que trabajar todos en conjunto, izquierda y derecha, por el bien común de las personas. Después de las elecciones yo creo que puede haber un clima para poder proyectarse en serio, para poder trabajar en serio en un país a largo plazo, con crecimiento, con justicia social, con derechos sociales, con el sueldo vital. Yo creo que Chile necesita un sueldo vital, porque la vida es más cara en Chile, lamentablemente. De hecho, Chile es el país más caro de Sudamérica. Una familia en la región metropolitana, para poder estar en el estándar de vida, tiene que ganar alrededor de 1 millón de pesos. Y en regiones es entre 800 y 900 mil pesos, muy lejos del sueldo mínimo que hoy día estamos reajustando. E incluso en algunas regiones es hasta más caro, por ejemplo, Antofagasta. Antofagasta y la región de Aysén también, donde se da este tema diferenciado. Justamente, entonces tenemos un problema que es grave, pero tenemos que mirarlo como Estado, pero a futuro, no cortoplacista. Y lamentablemente todas las políticas que hemos sacado, y con este ambiente polarizado entre izquierda y derecha, sobre todo ahora con elecciones presidenciales y parlamentarias, no se puede avanzar en esa línea. Ahora, diputado Rubén Oyarzo, este proyecto se discutió en la Cámara en su tercer trámite. Se pensaba que podía de una u otra forma quedar listo para la ley de la República. Sin embargo, hay aspectos que han sido despachados a una comisión mixta. No sé cuál es su posición respecto de ellos. Este tema de la formación sindical por un lado, y por el otro este observatorio que eventualmente vendría a medir, a establecer nuevas herramientas para determinar si la remuneración es acorde o no con lo que las familias necesitan. Respecto primero a este segundo punto, el observatorio, ¿es necesario o es más burocracia, es más grasa para el Estado? No, yo creo que es necesario, porque necesitamos escuchar a los sindicatos, necesitamos escuchar a las organizaciones de los trabajadores. Es relevante tener este diálogo con la sociedad civil, con los trabajadores, las trabajadoras, con el Estado, y no creo que sea una grasa del Estado, porque eso no conlleva a más burocracia, sino que abrirnos al diálogo y a escuchar a toda la gente. Yo creo que eso ayuda a que el sueldo mínimo sea más realista. Si bien recordemos que hace 4 años atrás el sueldo mínimo no superaba los 300.000 pesos, hoy día
supera los 519.000 pesos y vamos a llegar a 539.000 pesos. Sin embargo, no alcanza, porque la inflación desde el 2022 a la fecha ha sido más de 14,2%. Hoy día está en un 4,5% alrededor y se estima que podría ser en un 3% que lo deja el Banco Central. Sin embargo, el costo de vida es carísimo en Chile y nuestros adultos mayores, por ejemplo, lo viven con pensiones que son miserables y que después de 11 años se logró un acuerdo de una reforma de pensiones que a nadie dejó contento, pero sí mejora los sueldos para nuestros adultos mayores. Yo creo que esa es la línea, poder trabajar y llegar a acuerdos para pensar en un Chile en futuro. Pero este tema del observatorio de una u otra forma no corre el riesgo de ser un organismo que finalmente termine politizándose, termine siendo botín de un sector y al final atente contra los propios trabajadores. Eso puede pasar con cualquier comité, con cualquier observatorio, puede pasar. Ahora, yo creo que aquí lo que se necesita es una mirada en conjunto de país y escuchar a los trabajadores. Yo creo que aquí, si pensamos todo que se va a politizar o si va a ser un botín de alguien, entonces no hagamos nada, porque si no va a ser innecesario, porque todo va a ser politizado. Yo creo que no. Yo creo que aquí hay que escuchar a la gente, hay que tener diálogo con las organizaciones sociales, hay que escuchar a los trabajadores y trabajadoras, hay que escuchar a los expertos. Las organizaciones internacionales hoy día hablan de un sueldo vital. Chile tiene que caminar hacia allá. Diputado, y respecto del otro punto que se fue a mí, esto de la formación sindical, ¿cuál es su postura al respecto? Yo estoy de acuerdo con los sindicatos de trabajadores y que la formación se haga, tiene que hacerse, tiene que existir. Tiene que haber voz de los trabajadores y trabajadoras. Lamentablemente hemos visto que en Chile hay empresarios buenos, como también hay empresarios que son malos. Entonces tiene que haber una voz de los trabajadores y trabajadoras. ¿Es factible llegar en estos dos puntos a algún acuerdo, a algún consenso? Yo espero que se llegue a un acuerdo para poder sacar este proyecto de ley lo antes posible para que los trabajadores y trabajadores tengan la certeza que van a tener un reajuste ahora pronto. O sea, claro, porque el tema, el guarismo, los 539 pesos ya están garantizados sí o sí, eso ya está aprobado, no va a cambiar. Claro. Pero estos otros temas están de una u otra forma dilatando un reajuste que los trabajadores lo necesitan y que ya debieron haber recibido, por lo menos. Que son 800, claro, era en mayo. Claro. Era en mayo que tenían que haber recibido este sueldo. Ahora, o el reajuste por lo menos. Son 800.000 familias que están esperando esto. Yo espero que esto se llegue a acuerdo pronto y lo saquen rápidamente y no me cabe duda que el gobierno va a trabajar para eso. Diputado Rubén Oyarzo, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten y lo estimen conveniente, yo feliz de estar acá. Muy gentil. La conversación, el diálogo, los temas de contingencia, lo que revisa semana a semana la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Aquí lo analizamos y lo conversamos en Puntos de Vista. Sigan nuestra compañía, que es junto a Cámara de Diputadas y Diputados Televisión y todas nuestras múltiples plataformas. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.